Gracias. Muy buenos días, señor secretario xeral de Cultura, miembros de la Fundación Baligay, Enrique, Alba, directora de la Fundación Sabadell, personalidades profesionales y amantes de la música. Desde luego es un honor representar aquí a toda la Mariña, es un honor participar en la presentación de un festival como el Festival Baligay 2021 en la Casa de Galicia, la Casa de Todos, un festival que la verdad que ha alcanzado un nivel y una calidad que los que somos de FOD no nos podíamos imaginar y que desde luego hay que dar la enhorabuena a los que lo habéis trabajado y que es responsabilidad vuestra y es desde luego una satisfacción de todos que hacemos también nuestra. Un festival que, como decía Enrique, nace en la aldea de Nois, en Foz, a orillas del Cantábrico, y que en 2020, el año pasado, alcanzó el uso de razón los 7 años en las condiciones más difíciles que podíamos todos imaginar. Con 7 años se dice que llega el raciocinio y desaparece el pensamiento mágico de las personas, ¿no? De los niños. Pero hemos sido testigos, sin embargo, de todo lo contrario, cómo la magia del festival se multiplicó el año pasado, cuando sale de las fronteras, ¿no?, de nuestro ayuntamiento y se extiende por toda la Mariña, una comarca que me toca como representante, pero no es así, es absolutamente maravillosa. Entonces, por tanto, creo que procede hablar de cómo el festival revitaliza la Mariña, pero también cómo la Mariña ha revitalizado el festival, ¿no? Esa doble lectura. En la Mariña no tenemos enormes auditorios, no tenemos teatros reales ni palacios de la música, pero no se compadezcan, por favor, de nosotros. Realmente somos muy afortunados y así nos sentimos. Nos envuelve el maravilloso Cantábrico, que se transforma en el Golfo del Masma, en un mar acogedor y de abrigo frente a los vientos del oeste, los que traen la lluvia, que nos hace verdes. Si añadimos parajes de ensueño, cascadas que se encuentran por decenas, rutas, senderos, rincones, castros, pazos, alguno presente en el festival, catedrales históricas como Mondoñedo o la decana Basílica de San Martiño, que también sirven de escenario con su perfecta acústica. Si no lo demuestran los profesionales al festival, pues no podemos más que sentirnos absolutamente unos privilegiados. Por tanto, añadamos ahora música con mayúsculas y el maravilloso invento que desde luego habéis creado, lo que ha supuesto el Festival Baligay, cultura, un placer para los sentidos, para los que éramos profanos de la materia y al final nos hemos, afortunadamente, pues enganchado al carro, ¿no? Nos hemos subido al carro gracias a los que nos habéis abierto los ojos y habéis convertido la música clásica, la música de más alta calidad, asequible a todo el mundo. Por tanto, podemos aseverar con rotundidad que lo que trae el festival a la Mariña es calidad, nos enseña un mundo desconocido. Pone a la costa de Lugo en el mapa, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo. El festival destaca todo lo bueno que tenemos y nos abre los ojos a lo que podemos realmente llegar a ser. Si el festival crece, como está creciendo, a Mariña crece. Eso sí, permítanme no ser objetivo en este sentido, y lo que le trasladaba a la directora de la Fundación Sabadell, lo que espero y deseo es verlos a todos este verano, en mayo también, si no en agosto, pueden escoger las 2 fechas por nuestro pueblo, por Foz, por cualquier rincón de la Mariña. Será un auténtico placer darles la bienvenida, como nos sentimos aquí, desde luego, y darle las gracias, por supuesto, a la Casa de Galicia, aquí integrados en la casa que es de todos. Así que muchas gracias y espero verlos por nuestra preciosa comarca.